Vamos a abrir una nueva serie que nos va a llevar a las profundidades del Evangelio de Juan para explorar la vida de Jesús, el Evangelio según este autor, y que el método que se usa de predicación se llama expositivo secuencial. Quiere decir que a partir de hoy en adelante seguiremos predicando a partir de Juan 1:1 en adelante. No va a ser tan profundo en algunas partes, pero sí vamos a tomar los puntos principales en ciertos pasajes de forma secuencial y coherente. Así es que cualquiera que quiera acompañarme en la lectura bíblica lo puede hacer en el Evangelio de Juan a partir del capítulo 1, versículo 1 en adelante. Para comenzar con este tipo de temática, quiero compartir con ustedes las experiencias, por ejemplo, de mi memoria, que apenas escasamente llegan por allá a los 5 años, 4 años, y no puedo recordar lo que fue mi comenzar sobre esta vida hasta los 4 o 5 años, pero he escuchado a algunas personas que pueden recordar incluso cuando estaban siendo cargados en los brazos de su madre a escasamente unos meses de vida. El cerebro está desarrollándose y está fortaleciéndose como un músculo. Aún nosotros ya como adultos, muchos de nosotros somos extremadamente olvidadizos. Pero creo que nadie va a recordar el comienzo de su vida, el día número 1 o incluso yo creo que nadie tiene la capacidad de recordar cuando estaba en el vientre de la madre. El comienzo de cada uno de nosotros es distinto. Y hoy vamos a hablar del comienzo. El comienzo de la historia de la humanidad, el comienzo de la creación, el comienzo de lo que conocemos y sabemos. Por lo tanto, en el tema del día de hoy, que está basado en el Evangelio de Juan, el tema titulado se llama En el principio. En el principio, para remontarnos, podríamos decir al día número 1, el día que la ciencia dice que son millones, billones o trillones de años. Pero debemos poner atención cuando hablamos de ciencia, porque para poder identificar un método científico, para poder llamar algo científico, la misma ciencia ha establecido parámetros donde la misma ciencia ha declarado que para que algo sea científico tiene que ser observable, repetible y comprobable, lo cual se puede hacer hasta cierto punto en el laboratorio. Pero nadie puede comprobar los comienzos de los tiempos. Nadie puede llegar allá, incluso los métodos más concretos, que es como el carbono 12 u otros métodos que trazan la vida de un objeto, de cualquier cosa del pasado, llega a una veracidad de hasta 10,000 años y después de ahí se pierde el rastro del tiempo. Por lo tanto, aun cuando escuchamos en artículos, en internet, revistas o reportajes en los famosos canales televisivos, hasta cierto punto son opiniones. Y nosotros debemos de entenderlo para que no nos intimiden al momento de escucharlos. Si ellos mismos declaran que hay un método científico, también deben de apelar a las reglas establecidas por la misma ciencia. Pero ahora no vamos a hablar de un método científico, sino vamos a hablar de un método bíblico. De acuerdo a la palabra de Dios, como lo leíamos en la lectura bíblica, hubo un comienzo en el principio, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, el universo, lo visible y lo invisible. En el Evangelio de Juan, para entender
lo que escribió y por qué lo escribió, debemos entender quién era Juan. Juan era uno de los dos hijos del trueno, se considera porque en el principio era acelerado y enojón, explosivo. También Juan fue un pescador en sus comienzos antes de conocer a Cristo. Fue también una de las primeras personas o discípulos en seguir a Cristo. Fue uno de los 3 miembros más cercanos o íntimos a la hermandad en Cristo. O sea, él fue testigo de la transfiguración de Cristo en el Getsemaní. Él fue testigo también de la transfiguración. Él fue aquel que la Biblia le llama el discípulo a quien amaba Jesús, el consentido, podríamos decir. A él se le encargó la madre de Jesús. Eso quiere decir que este autor fue un testigo ocular y directo de los acontecimientos de la vida de Jesús. Se considera, de acuerdo a los eruditos, que este evangelio fue escrito entre los años 85 al 95 después de Cristo en la ciudad de Éfeso, donde el apóstol Juan viviría parte de los últimos años de su vida. Conociendo entonces la cultura, el tiempo y los acontecimientos que ocurrían cuando se escribió, vamos a entender que en el año por allá casi al finales del primer siglo después de Cristo, todavía la cultura donde vivieron los apóstoles y Jesús fue una cultura netamente invadida por la cultura griega, porque apenas 3 siglos atrás había sido conquistada por el imperio de Alejandro el Magno, los griegos. Eso era incluso la lengua griega, una de las más relevantes en la época, donde también había sido influenciada por la filosofía. Recordemos que Grecia es reconocida por su filosofía antigua, también por el misticismo. Por eso incluso algunas de las palabras que el apóstol Juan usa en el Evangelio está apelando a una cultura donde se creía mucho en el misticismo, en la filosofía, y donde se había mezclado esta nueva cultura con la cultura de los judíos. En este ambiente se desarrolla este evangelio a las iglesias de ese entonces para revelarnos un mensaje contundente y concreto sobre la persona de quién es Cristo. En el versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. En algunas de las versiones vamos a encontrar: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Es prácticamente el mismo concepto y la misma palabra traducida del griego logos. En el principio se nos revela quién era el Verbo y la palabra, que cae en la persona de Cristo Jesús como aquel que revela la imagen de Dios mismo. En Juan 14:9 dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Cristo es el Verbo eterno. Pero hablando del principio, cuando vienen y le preguntan y tienen una disputa con Jesús, y Jesús les dice: antes que Abraham, yo soy. Hablando de la eternidad, y que para Jesús en realidad no aplica en el principio. Cuando nosotros hablamos del principio, del comienzo, estamos hablando del día 1. El abecedario tiene la A, la Z, en el griego el alfa, el omega, en la numeración del 0, del 1 al infinito, lo que sea. Todo tiene un comienzo, todo tiene un fin, porque todos estamos dentro del espacio y el tiempo.
El espacio y el tiempo aplica a los mortales, a nosotros, a la creación. Pero siendo Dios la palabra, o siendo más bien dicho Jesús la palabra, Él no tiene comienzo ni tiene fin. Él es eterno. La forma en que describe el apóstol este mensaje está dentro de los parámetros humanos. Porque al referirse en el principio, habla de que en algún momento se estableció lo que nosotros conocemos como tiempo cronológico, medible, contable, para medir los días de los seres vivientes sobre la faz de la tierra, para medir la vida de la creación en cualquier rama que nos vayamos. La mayoría de los teólogos están de acuerdo en que la creación tiene un promedio de aproximadamente 7,000 años de edad. Más allá de ese tiempo, no sabemos, por ejemplo, cuando la creación fue creada, cuánto tiempo ya había en existencia, porque Dios es eterno. El término eternidad no deja de ser. No tiene un comienzo, no tiene un fin, es eternidad. Por eso cuando el apóstol dice en el principio, lo hace para referencia de nosotros, que hubo un día uno, y que también en Apocalipsis dice que habrá un día final. Dice que aún los cielos y la tierra expirarán, se acabarán, serán destruidos. Mas aún su palabra no pasará. El Verbo es eterno, revela la imagen plena de Dios mismo, porque a través de Él sus propósitos, sus planes, sus promesas divinas llegan a una culminación evidente, palpable. Entonces, en el principio consideramos que ya el Verbo existía, ya el Verbo era, ya Cristo estaba. Por eso en el versículo 1 lo dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Porque alude a que ya Cristo existía desde los comienzos de los tiempos, desde la fundación del mundo. Cuando la materia fue formada por primera vez, independientemente de los muchos años que hayan ya transcurrido, en aquel periodo Cristo, en aquel periodo Dios ya existía. Por eso, para Él no hay un principio, no hay un fin. Dice la palabra tanto en el Nuevo Testamento como en Apocalipsis. Fuera de Él no hay nada. Él es el infinito. Y para allá vamos aquellos que hemos creído en aquel que vino y se hizo carne. Entonces, ¿quién es el Verbo? ¿Quién es la palabra? La palabra es Cristo Jesús encarnada en la persona de Jesús. El concepto de logos viene del griego, como lo decía en el contexto cultural que influenció sus tiempos. Dice en el Salmo, en Génesis, en Proverbios, un concepto que es similar al concepto de la palabra, porque por ejemplo en el Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de su boca. El concepto de la palabra, que por Él, para Él y a través de Él, todo lo que fue hecho, fue hecho. Por lo tanto, esta palabra o este concepto está a través de toda la Biblia. Cuando Dios revelaba su voluntad a sus siervos, a los profetas, a los sacerdotes, a los reyes, decía: y vino palabra de Jehová. Jeremías 1:2, Isaías 2:1,
y así sucesivamente con otros profetas. Por lo tanto, las principales ideas asociadas con el logos, o sea, con la palabra, implica preexistencia, implica personalidad, deidad, creación, y más aún la idea revolucionaria que trajo el apóstol Juan, la encarnación de la palabra. Juan 1:14. Incluso cuando leemos en los primeros capítulos de Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Se considera que Dios Padre está dialogando con Dios Hijo como parte de esa pluralidad conversacional. Jesús se atribuye también tales conceptos como yo soy el Padre y el Padre en mí, o sea, los dos son uno mismo, de la misma esencia, inseparables, trabajando y moviéndose en armonía. Dice Jesús también en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, o también el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Podemos concluir entonces que el Padre y el Hijo son dos personas distintas de la Trinidad, pero compartiendo la misma esencia. Porque ni tiene principio ni tiene fin, y también se pone al mismo nivel en cualquier dirección o concepto que queramos hablar de Dios mismo. En el versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En una ocasión, un famoso científico, Isaac Newton, tenía un amigo que era bastante rico, materialista e incrédulo. Quería hablarle a Newton de Dios porque Newton era creyente y el amigo no le escuchaba. Entonces, en una ocasión en su laboratorio, él diseñó un modelo a escala del sistema solar. Si algunos han visto en la televisión o con sus hijos, cuando hacen proyectos de ciencia y se ve bien bonito, entonces imagínense a un científico diseñar el sistema solar. Era algo sorprendente, magnificente, y llega el amigo al laboratorio a visitarlo, a platicar, y ve lo que ha hecho. Entonces le pregunta a Newton, ¿cuánto tiempo te llevó en hacer esto? Y Newton sarcásticamente le dice, oh no, yo llegué y ya estaba hecho, nació de la nada, no sabemos cómo, o no sé cómo llegó, pero se hizo de la nada. Pero con un tono burlón, y su amigo captó el sarcasmo, diciendo, vamos, ¿cuánto tiempo te llevó? Y volvió a insistir, no, se creó solo. Entonces el amigo inteligente pudo deducir que Newton estaba bromeando, pero en la dirección de que nada de lo que ha sido hecho es hecho por sí solo. Cuando vemos algo como una computadora, alguien tuvo que haberla inventado, alguien tuvo que haberla hecho. Cuando vemos las tantas cosas que vemos alrededor de nosotros, alguien las hizo. Y de la misma creación, el mundo, el universo, la vida misma, los animales, la perfección que existe sobre la faz de la tierra y el universo, podemos entonces concluir que si existe, tuvo un comienzo y también tiene un creador. Dice el dicho, el reloj no creó al relojero. El reloj tuvo que tener un creador. Y ahora, aplicando esto a lo que hay, la creación fue creada, y si somos seres raciocinios, vamos a deducir tarde o temprano en nuestra vida que tiene que haber un creador, que hay un creador, que es Dios.
Aunque en algún momento u otro, no sé si a ustedes les pasó, les está pasando como a mí me pasó. Estaba en el último semestre de high school y yo bien inteligente, lo sabía todo, lo entendía todo. Y decía, todo tiene una explicación científica. Y el día que esa necedad cayó, me di cuenta, como dice el dicho, que entre más sabemos, menos sabemos. Y para hacer una asunción de decir que no hay Dios, es porque entonces la persona tiene que haber viajado al final del universo, al fondo del océano, al mundo invisible, para poder dar testimonio que no hay Dios. Y lo he dicho en otras ocasiones. La ciencia junta de generación en generación, entre los miles de años combinados con los billones de personas que han habitado el planeta Tierra, todo juntando esa información, y aún estamos descubriendo nuestro propio cuerpo, aún estamos descubriendo nuevos miembros o partes de nuestro cuerpo, aún estamos conociendo el cerebro. Aún estamos encontrando nuevas especies en el Amazonas. Aún estamos descubriendo nuevas especies en el fondo del mar. Aún no conocemos gran parte del fondo de los océanos. Entonces, cuando decimos no hay Dios, es una idea necia, porque somos finitos. Y si somos o hacemos justicia a nuestras palabras, no podemos hacer una conclusión basada en solamente una idea. Aquí nosotros aprendemos del Evangelio de Juan que es Cristo quien habló y las cosas fueron hechas. Cristo es el verbo creador. En Juan 1:3, Juan 1:1, Génesis 1:1, habla en una comparación paralela entre una creación en el principio y ahora. Juan está dándole una dirección también a una nueva creación. Una nueva creación, porque en el principio, en la creación vieja, se habla y Dios habló, sea, y las cosas fueron hechas. Algo creado de la nada. O no sé por qué, pero a mí en inglés tiene mucho sentido. Something created out of nothing. Nothing. Cuando Dios habló, las cosas fueron hechas. Pero ahora vemos en el Evangelio de Juan, y vamos a ir viendo a través del Evangelio, que hay una nueva creación, ya no creado de la nada, sino hay una creación más bien restaurada. Porque habla más adelante de un viejo hombre, de una vieja naturaleza, y que Dios la va cambiando y le da una nueva. En los comienzos, la creación fue perfecta. Todo lo que Dios creó, dijo, y Dios vio, y era bueno en gran manera. Pero el pecado corrompió la creación, y viene hasta las últimas páginas de la Biblia cuando las cosas viejas fueron restauradas a una nueva naturaleza. Ese es el poder creacional del verbo de Dios. La creación, por lo tanto, no es un proceso, sino ya un producto terminado. Dice en Juan 5:19, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En Hebreos 1:2, por quien asimismo hizo el universo. Vemos, por lo tanto, a lo largo de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, la interacción de la Trinidad. Donde está el Padre, está el Hijo. Donde está el Hijo, está el Espíritu Santo. Versículo 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. La vida es el tema central del Evangelio de Juan, y hace la conclusión concreta, hablando a la gente
el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene vida. Él es la luz de la vida y la luz del mundo. Aquí vamos a mostrar, de acuerdo al Evangelio, que Jesús cumple los requisitos mesiánicos, que Jesús cumple las profecías habladas desde los tiempos antiguos por todos los profetas. Pero en el Evangelio de Juan vamos a ver algunos detalles que pertenecen a una característica divina de Jesús. La vida o las cosas esenciales de la vida para nosotros subsistir, para nosotros vivir. Nosotros necesitamos de algunos detalles. En primer lugar, si nosotros queremos formar parte del reino celestial, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Esto es en aspectos espirituales. En aspectos naturales o materiales, necesitamos de 4 elementos: luz, aliento, agua o pan, o sea, comida. Estas cosas esenciales, de una u otra forma, las vamos a necesitar a lo largo de nuestra existencia. Y el apóstol Juan alude que aún Cristo cumple estos elementos esenciales de la vida misma. Primero, dice concerniente a la luz: Él es la luz de la vida y la luz del mundo. Juan 8:12. Él es el sol de justicia. Malaquías 4:2. Él, de acuerdo a Juan 3:8, es el aliento de vida. O en Juan 4:10, Él es el agua de vida. Finalmente, en Juan 6:35, dice que Él es el pan de vida. O sea, de una o de otra forma, el autor Juan nos está diciendo que Cristo mismo ocupa las necesidades esenciales para vivir, tanto naturalmente como espiritualmente. Cristo, por lo tanto, fue señalado como la fuente y el manantial, el origen y la causa de la vida misma. De Él fluye toda vida sobre la tierra. Si entonces estamos hablando de Cristo, que es la vida, ¿cómo podemos decir y cómo podemos compartir esto a otras personas que no tienen noción de la palabra de Dios? Alguien decía: ¿cómo podemos enseñar a un ciego lo que es la luz? Podremos describir el concepto de la luz. La luz es tenuente, la luz es calurosa, la luz es de color amarillo, la luz. Podemos hacer lo mejor de nosotros para describirle la luz. Pero el ciego no tiene idea de lo que es luz porque nunca la ha visto. Cuando hablamos de Cristo al mundo, el mundo está ciego. Es necesario experimentar, especialmente para aquellos que comparten el mensaje de salvación, que lo hayan vivido, que lo hayan experimentado, para saber cómo y con qué convencimiento y denuedo hablar sobre el concepto de la luz. ¿No es acaso que muchas de las veces Dios mismo se reveló en nuestros corazones en tiempos de dificultad y nuestra ceguedad cayó? En el versículo 11 de este Evangelio, capítulo 1, sigue diciendo Juan: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Dentro de la creación,
todo esto que podemos hablar sobre Dios, el mundo no lo reconoce. Y hablábamos el viernes en el estudio bíblico sobre el panorama que nosotros tenemos o vivimos en un panorama judeocristiano, porque el Antiguo como el Nuevo Testamento fueron prácticamente de cristianos y judíos. Ese más bien dicho es nuestro panorama de cómo entendemos la vida, el concepto de vivir y cómo vivimos. Vengamos de donde vengamos, ese es el concepto general. Porque para el mundo, para las personas que no aceptan a un Dios, ¿por qué? Porque no quieren someterse a una serie de reglas o mandamientos, porque quieren vivir de acuerdo a su propia voluntad. El vivir en su propia voluntad es vivir en rebeldía y en contra de Dios. Y cuando uno no quiere vivir sometido a reglas o regulaciones, entonces lo más común es alejarse de Dios, porque entonces así no tienes por qué rendir cuentas a nadie y puedes vivir como se te venga en gana. Pero para aquellos que han entendido que hubo un principio para nosotros y que aún en la mayoría de nosotros vamos a encontrar una vida destrozada, un caminar lleno de golpes, de sufrimientos, de aflicción. Como en mi caso, hubo un principio cuando comencé a caminar con Dios y que literalmente Dios cambió la historia de mi vida. Para cada uno de nosotros, cuando Jesús daba testimonio a Nicodemo, le decía, es necesario nacer de nuevo. No de voluntad de carne, ni de sangre, ni de hombre, sino de Dios. El comienzo en cada uno de nosotros va a ser recontado el día en que nazcas del Espíritu de Dios. El día en que puedas decir, tal día entendí, tal día transformé mi caminar, tal día empecé a aceptar los preceptos de Dios, tal día supe que ahora el Espíritu de Dios vino a morar en mí. Porque sin el Espíritu de Dios no hay convicción de pecados. ¿Cómo vamos a apelar a una ley que no seguimos? ¿Cómo vamos a saber la diferencia entre el bien y el mal? No es la ética, no es la academia. Porque los más cultos están de acuerdo con el asesinato de bebés. No es la ética, no es la educación, no es la moralidad cultural, sino es la palabra de Dios que nos enseña a vivir. Por lo tanto, dice aún en el libro de Romanos 1:20 que las cosas invisibles de Dios y su deidad en su nombre se dan a conocer al ser humano a través de la creación, de tal forma que no tenemos excusa para decir no hay Dios. Romanos 1:20. Nosotros tenemos toda una vida que es medible, que es contable. De generación en generación, la Biblia fue escrita aproximadamente hace unos casi ya 5 milenios comenzó a ser escrita. Y hasta el día de hoy nosotros seguimos apelando a la forma de vivir a través de la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios caemos en las ideologías que existen por todas partes en nuestros tiempos. Libertinaje, política, religión, ideologías tan egocentristas o etnicentristas, donde solamente ciertos beneficios existen para ciertas personas privilegiadas. Y la palabra de Dios se imparte para toda persona sin importar edad, sin importar sexo, sin importar cultura, sin importar tiempo. Porque la palabra, como lo dije hace unos momentos,
trasciende, va más allá, es eterna. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Amén. Vamos viendo entonces que cuando el apóstol Juan escribe esta carta, la escribió para judíos convertidos, la escribió para aquellos que ya estaban comenzando a cambiar el concepto antiguo de Dios y que ahora la plenitud y la revelación magnífica de Dios vino a darse a través de la persona de Cristo Jesús. En el versículo 13 dice: los cuales nacieron no de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiero decir? Que las características de los que han nacido de nuevo, la característica de los hijos de Dios, es que la salvación no se hereda. Esto para recordar a los padres que no por el hecho de que tus hijos hayan nacido en un periodo cuando tú ya has caminado con Dios a la par, eso no les da el derecho a tus hijos de ser hijos de Dios. Porque cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida debemos de tomar esa decisión. Cada uno de nosotros va a tomar la decisión aceptar o rechazar el don de Dios. Aún mismo como los judíos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, por lo tanto hijos de Dios. Y Cristo menciona que el verdadero judío no es de nacimiento, sino de corazón. Y aún para nosotros también es la convicción y la confianza del corazón en Cristo que nos hará nacer de nuevo, que nos hará formar parte de la familia de Dios. Esa es la fe y la confianza puesta en la obra salvífica de Cristo Jesús. Otro punto dice que no es ni de voluntad de carne, por lo tanto, ninguna persona puede tomar la decisión por ti. Ya sea que seas un bebé o ya sea que seas una persona en cualquier condición, nadie puede tomar esa decisión. A veces nosotros sufrimos al ver a un ser amado que se está perdiendo. Lo más típico en nuestra sociedad es el alcohol, las drogas, la inmoralidad y otras cosas que redundan alrededor de nuestro entorno. Pero nosotros no podemos cambiar sus corazones. De la misma forma, tampoco nosotros podremos tomar una decisión hacia la eternidad por ellos. Cada uno de nosotros tomará una decisión individual. Aún en las parejas. Hay parejas que literalmente están fusionadas, caminan como un solo hombre. El hombre va aquí, la mujer lo sigue. Pero en el día del juicio seremos enjuiciados de forma individual. Dios nos pedirá cuentas del matrimonio, mas la decisión eterna yace en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros en algún momento u otro debe tomar esa decisión. ¿Qué hay de mí después de la muerte? ¿A dónde voy? ¿A dónde iré? La salvación yace en la sencilla decisión de creer en la obra salvífica de Cristo, que Él murió en la cruz para pagar el precio y las consecuencias del pecado tuyo y mío en la cruz. ¿No es maravilloso? Tenemos esa oportunidad, tenemos ese don, y solamente es de aceptarlo. Es un regalo, no cuesta, no tienes que trabajarlo, no tienes que comprarlo, solo creer en Él y aceptarlo. Amén. Dice que tampoco es voluntad de hombre. El nuevo nacimiento no se produce por intervención humana, sino solamente por el convencimiento de Dios. En el versículo 14 dice:
y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es entonces, si decimos que Logos, o sea, el Verbo, o la palabra, de acuerdo a la versión bíblica que tenga, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, y Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando nació en medio de los judíos, a través de la Virgen María, y de allí procedió en una misión de 33 años sobre nosotros, en medio de nosotros. Él vivió con esa misión, vivió aún en las bajezas de la carnalidad del ser humano, sin pecar, demostrándonos que aún en lo más débil de la esencia pudo vencer al pecado, pudo vencer la muerte, pudo vencer a Satanás. Y gracias a esta victoria, ahora nosotros somos coherederos de esta victoria. Amén. En el versículo 16 dice: porque de su plenitud todos nosotros recibimos y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesús. En los tiempos antiguos, la ley te decía cómo vivir. Y hasta el día de hoy aplica la ley en el aspecto que son las instrucciones y los mandamientos de Dios que revelan lo que es bueno y lo que es malo. Pero ahora dice gracia sobre gracia, bendición sobre bendición. Cuando caminamos en Cristo, hay de bendición en bendición. Cuando comenzamos a madurar espiritualmente, podremos identificar que tenemos pan para vivir, que tenemos paz a nuestro alrededor, que Dios nos da una pareja, que Dios nos da hijos. Cuando te levantas sin ni siquiera pensarlo, las fuerzas con las que te levantas cada día son dadas por Dios. La salud son dadas por Dios. Y todas las cosas buenas, como dice la Escritura, vienen de lo alto. Un corazón que reconoce esto es un corazón lleno de agradecimiento, es un corazón que va a perdonar más fácilmente, es un corazón que va a estar también más cerca del corazón de Dios. Amén. Entonces dice en el último versículo: a Dios nadie le ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, dice que a Dios Padre nadie le ha visto, pero que a través de Cristo se ha dado a conocer. Por eso leía una referencia: el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. El que conoce a Cristo conoce a Dios Padre. Porque toda la plenitud de Dios está en la persona de Cristo Jesús. Y al que tiene al Hijo, tiene al Padre. Al que tiene al Hijo, tiene vida eterna. Todos nosotros tenemos una historia que contar. Todos nosotros tenemos una vida. Algunos ya están hacia el final de su recorrido por la faz de la tierra. Otros van en medio y otros van comenzando, pero independientemente de la etapa de la vida en que estemos, todos tenemos un comienzo. Y basado en ese comienzo, forjamos una dirección de vivir. Algunos van de golpe en golpe en golpe, de problema en problema en problema, de sufrimiento en sufrimiento en sufrimiento. Y apenas se están levantando de una cuando ya se están cayendo por otra. Algunos tienen ese caminar porque su principio fue errado.
quizás por las circunstancias de la familia, quizás por las decisiones personales, quizás por los efectos colaterales de las decisiones de el padre, la madre, el hermano, no sé, la pareja. Pero lo grandioso del Evangelio de Juan es que dice en el principio donde hablo de una nueva creación, donde Dios está haciendo nuevas cosas en nosotros, no de la nada, sino nuevas cosas de las viejas cosas. Está restaurando nuestra naturaleza, está cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Hablábamos en una de las clases el sábado, y una de las hermanas decía, es que yo era adicta al baile, me gustaba bailar. Y cuando comencé a caminar con Cristo, decían al frente, no es bueno bailar, no le agrada a Dios. Y yo me enojaba y decía, no sé si pueda un día abandonar el baile. El baile es lo mío y me gusta. Pero años después reconoció que Dios poco a poco nos va sacando de esos viejos caminos, nos va sacando de las adicciones, de los viejos pensamientos, aún nuestra forma de sentir, nuestros sentimientos, nuestras emociones tóxicas que invaden nuestro corazón, que nos contaminan. Dios paulatinamente está cambiando nuestro ser para ser personas saludables. Y cuando comenzamos a ser personas saludables, se va a reflejar en una mejor madre, en un mejor padre, en un mejor hijo, en un mejor matrimonio, en mejores hijos de Dios. ¿No nos gustaría estar en ese sitio? ¿No nos gustaría abrazar las promesas, las bendiciones donde Dios dice que de gracia en gracia nosotros caminamos? Por lo tanto, en la conclusión a la cual podemos llegar, todos tuvimos un principio, pero ese principio no puede determinar el final de nuestra vida. No podemos decir que vinimos a este mundo a sufrir, a llorar, a lamentarnos, porque la vida no es lamento, la vida no es sufrimiento, la vida no es miseria. Dios, o más bien dicho, el verbo de Dios es la vida, y el que tiene la vida tiene libertad. El que tiene el verbo de Dios tiene la paz, tiene tranquilidad, tiene las bendiciones de Dios. Esa es una maravilla y un milagro en sí, que yo sé que